Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña Dauno Totoro Navarro. Hola. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y la oportunidad nuevamente de conversar. Así es. Y nuevamente no solo porque tú has sido un amigo de Piensa Prensa, sino que porque, permíteme, esta es la segunda vez que vamos a hablar en este espacio de este libro llamado Así mataron en octubre, de Editorial LOM. Es una crónica de 3 casos, te lo devuelvo, que en estos días además yo creo que mucha gente tiene fresco al menos uno de ellos. Nos referimos al de Romario, ¿cierto? Que anteayer, durante esta semana sí. Salió ya el veredicto, hemos visto declaraciones de su madre hablando al respecto, y tú justamente tomas ese caso aquí, uno de los 3, planteando estas situaciones tan humanas que mucha gente desconoce. Así que por favor cuéntanos de dónde tomas estos elementos, los 3 casos que expones, y cómo crees que apoya este tipo de trabajo la posibilidad de que se haga justicia en Chile. Sí, bueno, claro, como tú decías, ya conversamos en una oportunidad sobre el libro el año pasado, en octubre, más precisamente. Pero claro, evidentemente son casos absolutamente actuales porque las causas judiciales están abiertas o en otros casos están tratando de cerrarlas. Y vimos con bastante satisfacción lo que ocurrió con la condena al capitán Faúndez por su responsabilidad en la muerte de Romario Veloz. Este libro narra las historias de 3 casos de asesinados en la revuelta, de Romario Veloz, quien fue asesinado por militares en La Serena, en la calle principal de La Serena, el caso de Alex Núñez, que fue asesinado a golpes por policías cerca del Metro del Sol en Maipú, y el caso de Yochoa Osorio, el más joven de todos los casos de muertos durante la revuelta, uno de los 5 que fueron encontrados en las bodegas de Kaiser. Estos 3 casos ocurren el mismo 20 de octubre del 2019, que fue el día más brutal en términos de cuántos asesinados hubo por la acción o inacción del Estado. Y bueno, en el caso de Romario es uno de los pocos casos donde hay condenados. Los abogados defensores de los militares habían apelado, esto estaba en la Corte Suprema, y finalmente la Suprema falló favorablemente, en este caso a la familia de Romario, y fue condenado a 15 años. Ahora probablemente, por lo que entiendo, se abre la disputa de en qué penal estaría cumpliendo la condena, pero es una pequeña gota de justicia en este mar de impunidad que son los casos de violencia policial durante la revuelta. Y creo que hay que apoyarse en eso precisamente para dar la pelea en los otros casos, como el de Alex Núñez, que la Fiscalía lo cerró. Y lo cual es absolutamente inaudito porque es Fiscalía no perseverando en la investigación en un caso donde hay responsabilidad estatal. Una cuestión que contradice todos los manuales. Entonces creo que, bueno, me parece que es necesario hacer memoria permanentemente y recordar estos casos, ya sea porque hay triunfos judiciales o especialmente porque todavía no hay justicia y hay intentos muy claros de mantener la impunidad. Tú comentabas esto del caso cerrado. Nos parece súper importante que la gente conozca estos casos porque además desmitifica la imagen de el vandalismo, el terrorismo, y que en realidad todo esto está fundado en una defensa que en realidad no era necesaria, ¿no? Creo que esa característica en estas crónicas hacen que la gente se sensibilice y entienda que podría ser cualquiera de nosotras y nosotros los que estamos en ese caso. Creo que ese es un punto muy importante. O sea, aquí hubo un discurso desde el poder y que incluso, me refiero al gobierno de Piñera, pero que también se traspasó a las autoridades del gobierno de Boric, en que Piñera lo decía de cierta manera, decía había que aislar a los violentistas, había que reprimir a los violentistas, y eso el mundo progresista de la política tradicional lo tomó también y decía, sí, yo comparto las manifestaciones pacíficas, más no las violentas. El problema es que ese es un engaño, porque aquí se reprimió transversalmente. Haya habido violencia o no haya habido violencia, haya habido capucha o no haya habido capucha. Y estos casos son muy particulares porque demuestran que esa violencia estatal fue contra todos quienes estuviesen en la calle, contra todos quienes estuviesen simpatizando. Romario Veloz nunca había ido a una marcha. Romario Veloz era un chico, nació en Ecuador y no se había involucrado en activismo social o político. Y el 20 de octubre por primera vez va a una marcha porque lo invita un amigo de la universidad donde él estaba estudiando, el instituto donde estaba estudiando. Y a las 2 horas es asesinado a balazo. O sea, era así de crudo. O el caso de Alex Núñez tampoco iba a manifestaciones.
Él además tenía una cojera. Él miraba desde lejos, con cierta distancia, porque sus hijos sí se apostaban ahí en los cacerolazos, pero él estaba siempre un poco más aparte. Y Yocho Osorio tampoco, o sea, Yocho tenía 17 años cuando muere, y él había ido a un cacerolazo afuera de una comisaría en el barrio. Es decir, no estamos hablando de gente activista, es gente que estaba por primera vez mirando más o menos de reojo o haciendo partícipe muy parcialmente de las manifestaciones. Entonces aquí cuando te dicen no, que aquí hubo represión en contra eso de los violentos o contra un sector, es mentira. La represión fue fue transversal y así lo prueban sus historias en concreto, pero también lo prueban las cifras. Cuando hablamos de decenas de miles de denuncias, es porque aquí hubo una cuestión muy masiva. Dauno, hoy día la gente te está conociendo mucho, creo yo, por tu postura política y tus declaraciones concretas. Pero esta faceta tuya, más investigativa, no la conocen tanto. ¿Cuál fue tu metodología? Porque tú haces una crónica. Yo creo que eso es muy interesante y muy distinto a lo que uno está acostumbrado. Bueno, sí, este proyecto nace primero como a raíz de un magíster que yo cursé y lo que hago es una serie de entrevistas a las familiares quizá más cercanas de los tres chicos. O sea, esto está basado principalmente en las entrevistas a Solange Arias, quien es la madre de Yocho Osorio, a las entrevistas a Natalia Pérez, quien es la expareja de Alex Núñez y la madre de sus hijos, y de Mary Cortés, la madre de Romario Veloz, que en el fondo ya son de alguna manera las protagonistas también de la historia. Y toda esta historia, esta crónica, está contada desde su perspectiva, desde lo que ellas vivieron, de lo que ellas sintieron, lo que ellas tuvieron que hacer y lo que tuvieron que luchar para conseguir posicionar al menos estos casos o justicia en el caso de Romario. Y además una serie de entrevistas a las abogadas de los tres casos, que coincidentemente las 6 entrevistadas eran mujeres. Eso no fue una decisión previa, sino que se fue dando así porque eran quienes estaban más activas en estas causas y las familiares más cercanas que querían dar también sus testimonios. Entonces es un relato muy desde su perspectiva también, desde lo que ellas vivieron quizás más íntimamente de cierta manera, porque claro, esto no es un ensayo sociológico, no, esto es un retrato, es una constatación de lo que pasó y de lo que ellas vivieron, de las luchas que ellas dieron y de lo que pasó con su hijo o su pareja en el caso de Alex. Yo lo comento porque creo que es muy importante que la gente entienda que acá no eres tú tratando de contar una historia, sino que más bien te has puesto como vehículo, como herramienta que levanta testimonios directamente. Sí, exactamente, o sea, esa era un poco la intención del libro, que pudiese tratar de expresarse la visión y la vivencia de ellas con la mayor nitidez posible, de cierta manera. Ahora, obviamente, hay un filtro porque uno después escribe y son las propias interpretaciones también, pero es tratar de ser lo más fidedigno a lo que ellas cuentan, a lo que ellas viven, a las luchas que dieron. Porque siento que esas historias han sido invisibilizadas, o sea, hay un intento de hacer olvido, un intento de dar vuelta a la página, decir, no, la revuelta sí, bueno, tuvimos muchos errores, mejor pasemos rápido la página, pero en eso hay una negación a las víctimas, hay una negación a las familias de las víctimas, y creo que es necesario recordar esas historias, conocer esas historias y reconocer esas historias, porque finalmente son también las banderas de lucha del presente y del futuro. Y tampoco es casual que sean mujeres que además históricamente en nuestro país son quienes hemos levantado y perseverado en las luchas por búsqueda de justicia. Sí, bueno, eso yo creo que es algo histórico, como tú dices, o sea, en la gran mayoría de las causas democráticas o vinculadas a la represión estatal, muchas veces son las mujeres precisamente quienes encabezan estas luchas. La otra vez estuvimos conversando en 3 y 4 Álamos y bueno, en gran mayoría eran mujeres que también dieron la pelea por la recuperación de ese espacio. Entonces sí, creo que hay algo ahí que es transversal a lo largo de la historia. Hay algo que estudiar. Vamos a ir a una pausa y volvemos con Dauno Totoro. Seguimos aquí en Piensa Prensa con Dauno Totoro Navarro. Dauno, bueno, ya hicimos una introducción, comentamos los casos que tocan el libro y en especial el de Romario Veloz, que hace pocos días ya tuvimos una resolución en este caso. Pero también nos quedan muchas cosas en el aire, ¿no? En el interín estábamos pensando en que aquí se da una seguidilla, este es el día 20.
Claro, los 3 casos ocurren en el 20. Los 3 casos son del día 20. Sin embargo, hay muchos casos más que se van desarrollando en el tiempo y que pareciera no entenderse tanto cómo es que siguen apareciendo y generándose situaciones de tanta violencia, con presencia del Estado además, porque esto está íntimamente relacionado y como que no se hacen cargo de eso, ¿no? Cuando tú dices que incluso se desestiman situaciones, se cierran casos y el Estado está presente, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu mirada? Sí, bueno, es que yo creo que aquí hubo esto no se puede ver, la respuesta a la revuelta, no se puede ver solo como una respuesta unilateral del gobierno de Piñera, sino que fue una decisión de Estado más en su conjunto. No solo el aspecto de la represión, digamos, sino que también todo lo que tuvo que ver con el desvío constitucional y sus ambos fracasos, digamos. Creo que el hecho de que hoy exista impunidad en la gran mayoría de los casos y que muchas de las denuncias se hayan caído en momentos muy iniciales, eso yo creo que es algo importante que no tocamos en la primera parte, que el caso de Alex Núñez se cierra sin imputados. No encontraron ni siquiera imputados cuando, según la investigación que se había llevado a cabo por parte de los abogados de la familia, esto correspondía a tan solo 2 grupos operativos de una comisaría en particular, que es la 25ª comisaría de Maipú. Y el caso de Kaiser tampoco hay imputados y se han desestimado pruebas fundamentales como una grabación de video del conserje de la empresa que vio llegar a un par de personas con bidones de acelerante. Me parece que han tratado de vender una imagen como de una actuación profesional de parte de las policías, de los militares en la revuelta, pero la imagen de Crespo que salieron la semana pasada dicen mucho de cómo actuaron. O sea, que se queme, que no le importa que se quemen, que les van a sacar los ojos, que hay que matarlos a todos. Esas eran frases textuales de Claudio Crespo, que luego se paseaba por algunos medios de comunicación haciéndose la víctima o una blanca paloma, cuando en realidad él sabe que él fue con una determinada intención de dañar a los manifestantes, sí. Y esa intención la declaró en esos videos. Pero además, ¿sabes qué? Hay que recordar, porque nosotros hemos dado información al respecto, de que él no solo tiene casos durante la revuelta. Exacto. Hay conocidísimamente uno del 2018 donde además genera la misma acción, o sea, no cumplimiento de protocolo. Yo diría que no hay que ser uniformado para poder entender ciertas instrucciones que sabemos todos que se dicen, ¿no? Existe la disposición de una distancia mínima y disparos en ciertos ángulos, porque nadie podría concebir que tengan que disparar a civiles de frente. Claro. Sin embargo, tenemos imágenes fotográficas que demuestran que permanentemente lo hacían. Y cuando tú ves que eso se hace reiteradamente, tendríamos que empezar a creer que nuestros uniformados no logran entender lo que leen o que definitivamente no les interesa cumplir con los protocolos. Bueno, claro, es que el hecho de que existan más de 450 causas de traumas oculares en diferentes grados de daño, te explica evidentemente que aquí no fue solo Claudio Crespo y su locura que pudimos ver en sus videos, no fueron ciertas manzanas podridas, fue un problema institucional de conjunto. Y el hecho de que Claudio Crespo ahora parezca como, no sé, como un violento medio loquito, ojo que aquí hubo una institucionalidad que lo respaldó. Hubo políticos que además lo han respaldado y que posterior a la aparición de esos videos lo siguieron respaldando. Él llega a ser lo que es por eso, porque hay un andamiaje institucional que se lo permite, y él mismo lo dice: yo soy vocero de los carabineros que han pasado por esto. Y además reconoce que existen redes entre él, Maturana y otros que han sido procesados y en muy pocos casos condenados por violencia policial. Así es. Bueno, estos son temas que creo que siempre nos van a convocar para poder pensar cómo avanzamos en una sociedad más justa realmente, y un libro como el tuyo apoya muchísimo esta causa. Dauno, ¿cómo encontramos tu libro? ¿Dónde lo encontramos? ¿LOM directamente? Sí, claro. Bueno, agradecer la invitación nuevamente, la conversación. El libro está disponible en las redes sociales de LOM Ediciones en prácticamente todas las redes sociales. Y está también en las principales librerías del país, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional. Lo pueden encontrar ahí. Así mataron en octubre, también en Busca Libre. Y bueno, si quieren también me pueden escribir directamente a mí, yo les puedo poner en contacto ahí con la editorial también. Así que ojalá lo puedan leer.
Principalmente por las historias que se cuentan allí y porque es necesario que estén siempre sobre la mesa y no permitir que se haga el olvido. Hagamos memoria, me parece. Muchísimas gracias, Dauno. Esto es Piensa Prensa. Búsquennos, apoyen la prensa independiente, vean esta entrevista y compártala.